Señoras y señores, es un placer para mí informarles que acaba de ganar el Sportivo Trinidense. Sí, señores. Chao, invicto. Bye, Bora. Adiós, sayonara. Goodbye. Chao, invicto. Ganó Triqui. Ganó por 2-1 en el Estadio Erico Galeano en la ciudad de Capiatá, donde ofició de local el más grande Santísima Trinidad, el Club Esportivo Trinidense, señores. Trinidad duerme feliz, duerme tranquilo, duerme sereno y celebra. ¿O por qué no? No duerme, disfruta. Sí, señores. Triqui ganó con garra, con huevo, entrega, fútbol también, porque fútbol es aguantar los embates del rival. Ya vamos a hablar de cómo fue el partido para el Sportivo Trinidense. Muy cuesta arriba, pero lo sacó adelante, señores. Y como dice el célebre Dominic Toretto, ganar es ganar. Acá no hay posesiones, llegada, esto, lo otro, hace tiempo. No, 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 eso es para la gilada. Ganar es ganar. Y Trinidense ganó con solvencia, con fortaleza, con mentalidad, con personalidad, con carácter. Tuvimos, sí, nuestros momentos donde como que nos fuimos del partido un rato, pero bueno, pasa, ¿verdad? No todo es perfecto. Y así, señores. Hablando rápido y pronto de lo que fue el primer tiempo. Empezamos bien a los 15 minutos aproximadamente, ya Fernando Romero anota el primer gol, 2 cabezazos, Clementino González. Ya. Me, me paro, señores, me paro. Sí, me paro. Gracias, Clementino González, jugaste un gran partido, será. Al fin. Tuve que esperar cuántas fechas, boludo. Eso es lo que buscamos, será que te tiren piedras, que vos la bajes, que aguantes, que pivotees. Excelente partido de Clementino González, señores. Esa asistencia magistral. Muy hermosa asistencia. La bajó de cabeza y como la máxima del fútbol, una de las máximas dice, 2 cabezazos en el área es gol. Y Trinidense no perdonó. Y eso es lo que tuvimos, contundencia. Clave, la contundencia fue la clave. Sí, también defensivamente se portaban los muchachos, pero la contundencia fue la clave. Porque Triqui juega casi siempre bien todos los partidos. Bien, entiéndase, es prolijo, no, no pierde mucha marca, el medio no se destartala, el arquero también se porta, me refiero a eso bien, y el que entra rinde, responde, comprometidos con la causa, como se dice. Solo que siempre falta el gol, lo más importante en fechas anteriores que hoy se nos dio, y eso fue la clave. La clave que en los 2 partidos anteriores que caímos ante Olimpia, aquel 3-2 doloroso sobre el final, en la primera rueda, y ni hablemos de la Copa Sudamericana con gol del Lescano de ellos, donde en ambos partidos tuvimos chances por doquier. La diferencia de dónde estuvo hoy, que la convertimos, porque podemos aguantarle a ellos. Claro, no les obliga también a hablar de el planteo del técnico Olimpia Vitamina Sánchez, subestimando totalmente al Club de Santísima Trinidad, sobrando el partido por el planteo que hizo. Lo agradecemos desde aquí, evidentemente. Sobrando el partido, como que el fin de semana juega con Nacional y luego tiene partido por Copa Sudamericana. Y seguramente pensó, en este partido podemos improvisar, podemos meter cambios, podemos hacer el mix o meter directamente suplentes. Porque inexplicablemente no jugó Richard Ortiz de entrada, no jugó Lescano de entrada, no jugó muchísimos hombres vitales para el conjunto de Cano no fueron de la partida. Y nosotros con una baja importante, un par de bajas importantes, Pedro Zarza por la sub-20 y Néstor Abraham Camacho que se lesionó el partido anterior. Así todos mostramos de qué estamos hechos. Y quiero destacar y felicitar también al grupo que no me extraña. En estos partidos es donde más luce Triqui, es donde más el grupo se muestra, se porta. Hoy quedó demostrado una vez más, señores, de qué está hecho el Triqui. El año pasado, un pequeño dato no menor, el año pasado también a esta misma altura en el torneo clausura, le quitamos el invicto al Cerro de Diego Martínez. Cerro venía invicto, venía imbatible, le quitamos el invicto a ese Cerro porteño. En la olla, señores. Y ahora, en Capiatá,
le quitamos el invicto al Club Olimpia. El primer equipo en el año en ganar a este Club Olimpia, que no es poca cosa, que pese a su planteo irrisorio, pese a los jugadores que entraron muy mal de parte del conjunto de Cano, tuvieron muchísimas llegadas, tuvieron la mayor tiempo la pelota triniense, lo sufrió mucho. Y hablando de sufrir en el segundo tiempo, metimos cambios defensivos, pero muy temprano. Y yo, a o vivo, dije ahí, estuve con los muchachos de Pasión, agradecerles también a ellos por la invitación. En vivo dije en Derachore, pero ¿qué haría? ¿Qué haría yo en el papel de Arrúa? Porque Triqui estaba siendo totalmente pasado por arriba. No, era difícil hacer un cambio ofensivo a esa altura. Había que consolidar, guardar el resultado. A veces sale bien. Cuando sale bien sos un crack. Cuando sale mal, ¿cómo vas a meter los cambios? Es injusto el fútbol. Yo no iba a venir en la fácil de criticar por los cambios porque son cambios que cualquiera haría. Sentido común, señores. Lo tuvo Arrúa. Se portó masterclass también de Arrúa. Y qué decirle, de segundo tiempo. Ingresa Chiquito Jiménez, nuestra carta secreta de siempre, que contra Olimpia la activamos. Y activado otro chiquito que metió una asistencia fenomenal para Tobías Morínigo con una definición exquisita. Un gol espectacular. Tobías Morínigo, que vengo resaltando, tuvo ese error contra Cerro, sí, pero después de eso como que no para de crecer, no para de jugar bien, no para de rendir, de ser figura, de ser protagonista del juego de Triqui. Corre todas las pelotas, no da ningún balón por perdido, evidentemente. También ayuda con la marca y tiene estas cosas, viejo. Impresionante, qué gran definición por arriba el arquero Lentinelli. Cuando acá viene el Michi. Ahora puede venir cualquiera, puede venir el Pora también si quiere. Me chupa 3 huevos. Todo es alegría, felicidad cuando gana Triniense. Y voy a mencionar también lo malo. No me puedo quedar callado. Bruno Valdés, el penal que haces, hermano. Ese penal haces en escuela de fútbol. Y impresionante. Mauro Caballero se queda corto. No, imperdonable ese penal a esta altura, Mauro. Yo podía entender el otro día. Mourinho, que era joven, que es un talento joven, ¿verdad? Es inexperto todavía, pero Bruno, vos jugaste en cada país que jugaste. Jugaste por la selección, jugaste en el más grande de América, que es Boca. No rendiste, por cierto. Jugaste en México, jugaste en Cerro, un gigante del país. Y me vení y me hacía este penal, ridículo penal. Increíble. Que la victoria no tape ese penal patético. Que aparte de eso, irresponsable también porque era innecesario. Juan Vera no te hizo nada. Iba a bajar la pelota, pero tenías incluso frente a Juan Vera un jugador más de Triqui, un compañero. No sé, deja que haga lo que va a hacer Juan Vera, pero ¿para qué lo empujas? Encima sabes bien que es contra Olimpia, que todo te van a mirar de reojo, van a mirar el VAR 1000 veces porque es un equipo grande. Como ya siempre yo les digo, los grandes contra los equipos chicos, es normal eso. No estoy diciendo que Olimpia, el árbitro ni Cerro, no es normal eso, en todo el mundo pasa. Y el olimpista sabe, y el hincha de equipo grande sabe que es así. Es más fácil cobrar para el grande, todas las laterales, todos los corners, etcétera, ¿verdad? Todas las faltas de ataque, bueno, ¿verdad? Hoy, por cierto, destacar también la labor de Blas Romero. Estuvo bien, estuvo prolijo. Alguna que otra jugada innecesariamente revisada en el VAR, se perdía tiempo, pero bueno. Al final entramos en esa lastimosamente de balde. Entiendo, Mati Dufour se calentó porque le tiraban botellas. Hoy destacar también a Mati Dufour, tuvo 2 paradas impresionantes en el primer tiempo que valieron para mantener el arco en cero en la primera mitad. Es importante psicológicamente mantener el cero antes de que culminen los 45 minutos. Luego entró en el juego lastimosamente, quién sabe qué le decían de todo, seguro los hinchas ahí en Capiatá, le tiraban muchas botellas y creo que él respondió a alguien, no sé qué pasó, pero tengo entendido que él y Bruno Valdés fueron expulsados. Quilombo, el lunes vamos a arrancar de menos ya ahí. Pero bueno, es así, costó un alto precio esta victoria, pero era necesaria a cualquier costo porque es ante un equipo muy bueno como es Olimpia, el puntero invicto del campeonato. Ex invicto, discúlpenme.
Cuando acá salta el Michi, que me está haciendo compañía. Y así, señores, así, señores. Trinidense ganó, fue 2-1. Y a otra cosa, mariposa, este lunes tenemos un partido de vida o muerte nuevamente ante Rubio Ñu, el vecino, el clásico rival. Ya no me voy a planear del horario porque parezco esa viuda llorona increíble. Sigo sin entender cómo van a poner lunes 20:30 el partido, el clásico de Trinidad. A la salida te va por la vía férrea y qué hacer, no piensan. Pero ya sabemos que la APF y Tigo Sport no piensan en el hincha. A ellos solo les importa su bolsillo y que te suscriba a su servicio de Morondanga, por cierto, porque si era un buen servicio, nadie se iba a estar quejando. Es la realidad. Y empaña mucho lo que va a ser el espectáculo. Esperemos que sea estadio lleno. Esperemos que gane Triqui sobre todas las cosas. Y nada, dejo esto acá. Hay mucho por hablar, sí, estoy muy feliz, pero también con la garganta un poco lastimada, sabrán entenderme por los goles, cómo los grité, los disfruté mucho. Agradecerle también a los muchachos de Pasión Estudios nuevamente que me invitaron. A mi amigo Curita, muchas gracias, mi amigo. A Juan que estuvo en los relatos, Juan Aguilera, un crack. A Ara también, Ara Durañona que estuvo también en los comentarios ahí haciendo el aguante, que es parte del estado de Pasión, que no pudo estar. Le agradezco a todos, a Franco, a toditos. Y nada, señores, a disfrutar, a descansar esta Semana Santa, a prepararnos con todo porque el fin de semana no descansa, hay fútbol, veremos cómo nos va. Muchas gracias para el que llegó hasta aquí, saludos para todos los que compartieron, los que estuvieron comentando también en la transmisión, los que siempre en el privado me escriben, que son muchísimos, no quiero olvidarme de ninguno, son muchísimos los trinidenses, así como yo, como usted que está mirando, que siempre está y siempre va a estar. Yo estoy seguro de eso, siempre estuvieron. Y ahora que tenemos visibilidad la vamos a aprovechar y no vamos a parar, señores. Porque Triqui es más grande de Trinidad y le vamos a seguir demostrando eso a todo el fútbol paraguayo y al pueblo. Gracias, señores. Vamos, Triqui, todavía. Aguante, trinidense.